¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Esto es importante que lo entiendas porque el concepto de pecado que nosotros los humanos tenemos no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de pecado que tiene Dios. ¿Cuál es el pecado bíblico? ¿Por qué somos pecadores? Lo he explicado en videos anteriores. El pecado dice la palabra que entró al mundo por un hombre, por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Si tú tienes pecado en tu corazón, tu fin es la muerte. Para todos los humanos, desde que nacemos, nuestro fin es la muerte, a menos que ese pecado sea lavado. Las personas piensan que el pecado es mentir, odiar, adulterar, fornicar, robar, matar, etcétera, etcétera. Envidiar, chismear, las contiendas. Las personas piensan que eso es el pecado. Pero ¿cuál es el pecado en los ojos de Dios? Nada tiene que ver con nuestro entendimiento, nada tiene que ver con nuestro razonamiento. Dios sabe que nosotros somos personas que vamos a matar, robar, mentir, envidiar, chismear, tener contiendas, pelear, odiar. Todo eso lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esos son transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Delante de la ley. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cumplirla o transgredirla? Transgredirla. ¿Cuáles son nuestras acciones? Ir en contra de lo que dice la ley. La ley dice no matarás. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos? Matamos. La ley dice no mentirás. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos? Mentimos. La ley dice no envidiarás. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos? Envidiamos. La ley dice no robarás. ¿Qué hacemos nosotros los humanos? Robamos. La ley dice no adulterarás. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos? Adulteramos. La ley es Dios. Nosotros somos los violadores y los transgresores de la ley. Muchas personas, sobre todo las religiosas, dicen, oh no, yo no miento, yo no robo, yo no adultero, yo soy cristiano, yo cumplo la ley, yo agrado a Dios, etcétera, etcétera. Este es el corazón de Caín, porque esa persona no se ha visto realmente su corazón y no ha visto su pecado. Cree que pecado son las acciones, pero el pecado no es una acción, el pecado es una identidad. Por Adán, que entró el pecado al mundo, nosotros somos pecadores. Por ejemplo, mi apellido es Chan. Porque yo soy Chan, mi papá es Chan. ¿Por qué mi papá es Chan? Su papá era Chan. ¿Por qué su papá era Chan? Porque su papá era Chan. El pecado es una identidad. No son acciones, no es nada que yo puedo hacer o dejar de hacer. Es algo que yo heredé. ¿De quién? De Adán. Por Adán, por la desobediencia de Adán, entró el pecado al mundo. Es por eso también, como te he explicado en videos anteriores, que incluso los bebés que nunca han mentido, que nunca han odiado, que nunca han adulterado, que nunca han robado, son pecadores. Nosotros nacemos pecadores. Incluso en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, ya tenemos la semilla del pecado, ya somos pecadores. Ahora que sabes que eso no es pecado, son transgresiones, tienes que saber entonces qué es el pecado. Sí, somos todos pecadores, nacemos pecadores. ¿Por qué nacemos pecadores? Porque tenemos pecado. ¿Qué es el pecado? Una identidad que heredamos, que adquirimos. No es algo que nosotros hicimos por nosotros mismos. No es como dicen muchas religiones que empezamos a los 10 años a tener conciencia o a los 10 años de edad a mentir. Entonces ahí nos volvimos pecadores. Por ejemplo, mi hijo mayor, él tiene ahora en estos momentos 11 años, pero desde que tiene 2 años miente. Y desde que tiene 14 meses odió y despreció y envidió por primera vez. Y ha hecho y ha dicho y ha pensado muchas cosas malas. Y es un niño que solamente tiene 11 años. Sin embargo, él no es pecador. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque él no tiene pecado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pecado? En los ojos de Dios, ¿cuál es el pecado? Dice la palabra en Juan 16:9 que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. En mí, ¿quién es en mí? En Jesús. ¿Cuál es el verdadero pecado? En los ojos de Dios, no creer en Jesús. El pecado bíblico en los ojos de Dios y el pecado que cuenta para Dios es no creer en Jesús. Es por eso que la palabra dice tantas veces que lo que Dios ve es el corazón. ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu corazón? Como te dije en los videos anteriores, está viendo si tienes la marca, está viendo si tienes la sangre del Cordero de Dios, está viendo si tienes la sangre de Jesús. Si tú crees en Dios, si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en Jesús, tú no tienes pecado. Pero esto es importante porque las personas confunden
el conocimiento con la fe. Las personas piensan que creer es lo mismo que conocer. Muchas personas en el mundo, de hecho, yo creo que hoy día la mayoría de las personas en el mundo, porque el evangelio se está predicando en todo el mundo, dice que hasta los confines de la tierra, hasta los indígenas están escuchando el evangelio para que nadie pueda decir que nunca escuchó hablar de Jesús. La mayoría de las personas en el mundo, aunque lo crean o no, aunque lo acepten o no, aunque lo confiesen o no, aunque compartan la idea o no estén de acuerdo o no, la mayoría de las personas en el mundo saben que los cristianos dicen que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. O sea, fue crucificado y resucitado para perdón de nuestros pecados. Incluso si tú no lo crees, si tú no lo aceptas, si tú no lo quieres creer, si tú no dispones creerlo, tú lo conoces, todas las personas conocen eso. Entonces, conocer, incluso confesar con tu boca y decir, oh sí, yo sí creo, decir con tu boca, yo sí creo que Jesús murió para perdón de nuestros pecados, no te hace creerlo realmente, porque ¿dónde es que eso se cree? En el corazón, es algo espiritual, no es conocerlo, no es saberlo, no es repetirlo, no es decir yo estoy de acuerdo o lo quiero aceptar, es realmente creerlo en el corazón, es algo que ocurre espiritualmente y que no es simplemente conocerlo. Conocimiento y fe no es lo mismo, pero ¿qué dice Dios? Por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Solamente los que creen en Jesús, solamente los que creen que de verdad sus pecados han sido lavados, limpiados, quitados, perdonados, justificados por la sangre de Jesús, aun cuando mienten, aun cuando maldicen, aun cuando se pelean, aun cuando odian, aun cuando roban, aun cuando hagan absolutamente cualquier transgresión de la ley que hagan, sus pecados verdaderamente han sido perdonados. Esa persona ya no es pecadora. ¿Por qué? Porque su pecado Jesús lo quitó. En Juan capítulo 1, versículo 29 dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú tienes algo en tu mano, digamos tú tienes estas llaves y yo te las quito y las tengo yo ahora en mi mano, ¿quién las tiene? ¿Las tienes tú o las tengo yo? Las tengo yo. Sí, ciertamente tú las tenías, pero yo te las quité. Así, tan sencillo y tan simple es como ocurre con tu pecado. Tú naciste con pecado, tú eres pecador desde el vientre de tu madre, eras pecador incluso de bebé. En el momento en el que estabas naciendo pecador, pero el día que tú creas que ya tú no tienes pecado, porque Jesús se lo llevó, Jesús lo quitó, ese día ya tú dejas de ser pecador. A partir de ese día ya no tienes pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado en los ojos de Dios? No son las transgresiones de la ley. El pecado en los ojos de Dios es que tú no creas en Dios, que tú no creas en Jesús. Si tú crees en Jesús, que verdaderamente Jesús quitó tu pecado, así como dice en Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú crees que Jesús verdaderamente quitó tu pecado y que hagas lo que tú hagas, no te hace ser pecador, porque el pecado no es una acción, el pecado no es un comportamiento, el pecado es una identidad que no tienes porque es tu culpa, no tienes porque tú quieres, tienes porque tú heredaste. Así como hay personas que nacen con una herencia de dinero, así también hay personas que nacen con un problema y heredan un problema, porque si el padre tenía problema y ese problema nunca se lo solucionó y los enemigos del padre están buscando al hijo para matarlo, lo van a matar. ¿Heredó qué? Un problema. De la misma forma nosotros heredamos el pecado. El pecado es una herencia, es una identidad que adoptamos de nuestro padre Adán, el primer hombre que existió. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por ser pecadores y por tener pecado, nuestro destino es que morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Es por eso que los hijos de Dios no morimos, porque nosotros hemos creído que Jesús quitó ese pecado. Por tanto, ya no somos pecadores. Si así lo creemos en nuestro corazón, podemos decir que estamos libres de pecado, podemos decir que nuestros pecados han sido lavados, podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados y podemos decir que somos justos. ¿Qué cosa es ser justo? Te lo voy a explicar en otro video. Es ser justificados. Nosotros, los hijos de Dios que hemos creído en Dios y que hemos creído en Jesús, hemos sido justificados porque en nuestro corazón hemos creído que Jesús murió y resucitó para nuestra justificación, para nuestra santificación.